pues el video. ANOVA, la idea es que a partir de ciertos grupos de datos podamos ver si el factor que los identifica a cada grupo es determinante o no. Es muy parecido, el concepto está muy relacionado con la correlación que veíamos en la siguiente unidad. Y tiene que ver dos cosas para que podamos hacer ANOVA. Primero, algo que vamos a medir. Segundo, un factor que identifique grupos y que esos grupos nos puedan servir para, o sea, vamos a tratar de que ese valor o esa condición de separación nos tiene que ser algo que nos permita generar grupos para poder hacer la comparación. Ok. Entonces, estadística para el sistema, bueno, es que acá está la... Entonces, vemos estadística inferencial. Y vemos la prueba de ANOVA. Okay. En la prueba de ANOVA, de nuevo, tienes que tener valores y tienes que tener algo que los diferencie. Los ejemplos que les puse ahí eran un grupo de leones de diferentes tipos, un grupo de muestras de agua de diferentes lagos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a por poner un ejemplo, voy a poner uno no tan largo porque si no me voy a aventar aquí los días y la víspera. Entonces, a ver, este es de, ¿cuántas muestras? Este es de, voy a hacer esto. Yo creo que no es, son poquitas muestras, pero, vamos a ver qué tal funciona. Ok. Profe, ¿podría compartir Sí, perdón. pantalla, por favor? Gracias por avisarme porque siempre se me pasa y luego se... Ok, ¿listo? Bien, voy a reusar una de las hojas que les puse de ejemplo. Básicamente no hay problema. Lo que quiero sobre todo son las fórmulas. Las fórmulas son las que me van a servir después. Ok, ya. Este es el que voy a hacer como ejemplo más detallado. Bien, voy a, voy a usar los datos. Pueden usar esos mismos, pueden usar datos parecidos o pueden usar datos de, de otros que puedan encontrar en otro lado. Voy a usar datos de la carrera de administración. Ok. Tengo que tener dos cosas. Uno, lo que voy a medir y dos, lo que me va a ayudar a diferenciar. Entonces muestreo y digo, a ver, vamos a, lo que voy a medir son calificaciones y lo que me va a ayudar a diferenciar son el tipo de evaluación. Entonces digo, el tipo de evaluación, a ver, voy a formar un grupo, mi primer grupo va a ser L1, o sea, L1 significa segunda oportunidad, o sea, regularización en primera, o 1 significa ordinario normal, o 2 sería ordinario repetición, y R2 sería repetición, y voy a ver si junto exámenes de especial. Entonces, hacemos lo siguiente. Decimos, la primera que tengo es un 0 y pertenece a R1. Entonces es la primera que tomo aquí. Este es un 0. ¿Sí? Luego, tomo otra muestra y digo, a ver, 77 es de O2. 77. Voy a borrarlos todos para que no me confunda. Bueno, no hay forma de confundirse, pero
¿Sí? Aquí voy a muestrar. Entonces, a ver, en ANOVA les digo, tengo dos cosas. Tengo lo que quiero evaluar y lo que me va a diferenciar. Entonces, si tomo, por ejemplo, este 97 es de O2. 97, lo pongo aquí. Luego tomo otra calificación que sería 92, que es de O1. 92, que es de O1. Luego vuelvo a muestrar y digo, este 84 es de R1. 84 es de R1. Se supone que el muestreo lo estoy haciendo aleatorio, o sea, no tengo un orden ni nada por el estilo. Un 100, que es un O1. Un 100, 1. Un 90, que es un R1. 90. Un 92, que también es un R1. 92, que es un R1. O sea, la oportunidad lo que me está diciendo es en qué grupo los voy a poner, en dónde los voy a clasificar. Por ejemplo, tengo este 93 que es O1. 93. 90, que también es 1-1. 90. Busco otro grupo. Son puros O1. Un 96 o 1. 96. Ya junté todos mis O1. Ahora tengo que juntar de los demás. Necesito juntar, a ver, R2, pongo otro 0. R2 consigo un 0. R1 son dos ceros, pongo otro. R1 es otro 0. Ya junté todas mis muestras de R1, todas mis muestras de O1. Voy a tratar de juntar muestras de O2 y de R2. ¿Sí? O sea, el valor, el elemento de este lado, me sirve para saber dónde voy a clasificar, por ejemplo, este 78. Este 78 lo voy a poner aquí en R2. A ver. Bueno, este 70 lo voy a poner en CE, si es que existe. Bueno, no. Para que vean la diferencia, voy a quitar este grupo. Quitarlo para que vean cómo tendría que cambiarle esas cosas. Ok, tengo 4 grupos, tengo estas muestras. Vamos a conseguir un poquito más de muestras. Casi no hay. Casi la mayoría pasan en primero. Ok, a ver. Voy a buscar. Busca un O2. Y si hay un 100. O2. 100. Ok. A ver, entonces, primero, antes de continuar, si queda claro, lo que voy a medir son las calificaciones. Lo que me va a ayudar a diferenciar la calificación en donde la clasifico es el valor de la oportunidad.
¿sí? Entonces, al siguiente, 0. Ahora vamos a ver R2, a ver si hay. R2. 0. Casi no hay R2. Ok, un 77. 77. Y a ver si existe todavía un R2 último. Y otro 0. Ok, 0. ¿Qué significa? Significa que tengo 20 muestras. ¿Sí? Entonces déjenme borrar esta cosa porque obviamente ya esto no aplica. Okay. Entonces me dice, aquí tengo que sacar el promedio de esta parte. Le digo que que saque el promedio hasta hasta E8. Cambio esto. En realidad no va a cambiar nada, pero saco el promedio de toda esa parte. Le digo que también igual la sumatoria también de todos los números. Bueno, aquí no hay problema porque son los números debajo. Nada más le digo que hasta ahí. Bueno, de cuentas los valores que me tomo son los mismos. ¿Sí? Ok. Primera parte. Tengo grupo 1, grupo 2, grupo 3. Entonces este lo elimino. Que nada más tengo 4 grupos. En mi hoja original tenía 5 grupos. Aquí nada más tengo 4 grupos. Y aquí también este lo elimino. Que ya no son todos los que yo quería. Le digo que es la sumatoria. Aquí no afecta, porque al final de cuentas, me sigue sumando hasta acá, pero pero bueno, si lo quiero evitar eso, pues le digo que sume hasta el K8. Es decir, que no me tome todos los mismos elementos, porque aquí son menos. Lo mismo acá, le digo que la suma. Bueno, la suma aquí no hay ningún problema, son perfectamente los mismos. Nada más le digo que en lugar de que llegue hasta R, llegue hasta Q. Pero no va a afectar en nada. Si lo dejo como estaba o lo cambio. Algo que hay que cambiar aquí. A ver, estamos hablando que antes eran 1, 2, 3, 4 grupos de 5 elementos. Eran 5 grupos, acá ahora son 4 grupos de 4 elementos, es decir, tenemos un total de 20 muestras. Entonces, los grados de libertad van a ser, como tenemos 20 muestras, van a ser 20 menos 1 aquí. Y acá arriba vamos a cambiarle, en lugar de 5 grupos, son 4. Entonces, son 4 grupos. Entonces, aquí los valores que tenemos son 3, 16 y 19. Es decir, son los grados de libertad entre este y este. Se obtienen todos estos valores y nos dice que el valor de la probabilidad es 1. Aquí, a ver, aquí nos dice la suma de los cuadrados es igual a los valores que tenemos aquí. Aquí nos dice que el valor de esto es S10, esto. De acá arriba nos dice que es 0, que es por estos dos. De acá abajo, la M10, o sea, te dice que curiosamente, algo que es, a ver, dejen ver, porque está curioso.
te da los mismos valores. Se supone que estas son las diferencias. Ah, con razón. Este te está sacando las diferencias con respecto al promedio. A ver. Pero aquí el promedio no vale nada. Es este con respecto al promedio. El promedio. Las pruebas son estas. Ok, a ver. Déjenme ver si cambió en algo porque está curioso. La sumatoria de esto es. Ok. Ahora saca este valor y es la diferencia con respecto a este. Ah, ok. Al momento de hacer esto, es el promedio de todo esto, esto está bien. Esto de aquí debería de hacer las diferencias con el promedio general, pero me lo está haciendo mal porque el promedio general dice que me lo tiene en G13 y no es cierto, en G13 no es. Yo creo que modifiqué alguna fórmula y algo salió raro. Entonces déjenme cambiar aquí. El promedio general es este de aquí, que es G10. Entonces esto lo tengo que cambiar. Ya medio aquí, tienes que sacar la diferencia con respecto a este, que es el promedio general de todos los valores. Entonces, modificando las fórmulas, porque al momento de cambiarlas, al momento de modificarlas, algo resultó, algo resultó mal. O sea, como que se copiaron mal las fórmulas. ¿Sí? Ok, lo mismo pasó aquí. Entonces aquí lo mismo. En lugar de ser B13, sería B10. Por eso me dejó. Este también. Y hay un detalle. Cuando usen otra hoja, bueno, en el caso mío que yo lo copié, chequen bien a la hora de copiar que lo copien en la misma celda, porque si no lo copias en la misma celda, pasó lo que me pasó ahorita a mí, que que al momento de copiarlo en otro lado, lo copié diferente, me movió todas las celdas. Entonces al moverte todas las celdas, pues sí te hace un desastre como esto, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, ya que copié bien las fórmulas y todo, ya puedo checarlas y realmente lo que están haciendo es sacar las diferencias con respecto a cada uno de los elementos. Saco esto y modifico esta parte de nuevo. Este 3 de dónde sale. En lugar de decir 5 son 4 grupos, entonces sería 4 menos 3. Este 19 de dónde sale. Son todos los elementos menos 1, es decir, son 20 muestras menos 1. Vuelvo a sacar toda los valores y me da un valor de probabilidad de 0.099. El valor crítico para F es 3.28, es menor. ¿Qué significa? Que si hay diferencias en cuanto a los grupos, y de hecho lo podemos ver. En L1 hay ceros, en O1 no hay ni un cero, en O2 casi tampoco hay ceros, y en L2 hay más ceros. Lo que te quiere decir la prueba ANOVA en este sentido es de que el hecho de que saques tu calificación en ordinario o saques tu calificación en segunda oportunidad o en regularización, hay diferencias.
aclarando que son poquitos elementos, ¿eh? O sea, 5 elementos para probar esto. Yo por lo menos trataría de que fueran, no sé, 10 elementos, 20 elementos para tener una mayor certeza. Aquí en este caso es simplemente para que vean el ejercicio y para que vean cómo podría ser un posible caso. ¿Sale? En realidad, son poquitas muestras, 5 muestras por cada opción, son muy poquitas. Debería de haber mínimo 10 o 20. Bueno, idealmente les decía en estadística, el valor recomendado para grupos siempre son 30. Pero bueno, aquí me hubiera aventado más tiempo. Voy a poner otro ejemplo para que vean cómo podría ser, pero en otra situación. Eso se puede hacer con los datos de las materias. Si en lugar de hacer los datos de las materias, hiciera, por ejemplo, el de encuesta de la felicidad, que son otros datos, que también se los puedo pasar. De nuevo, tengo que tener dos cosas. Uno es el valor el valor que quiero medir. Por ejemplo, en este caso puedo medir, voy a ponerlo aquí en otro color, la felicidad. Voy a medir la felicidad y lo voy a medir contra el estado civil. De nuevo, aquí tengo ¿cómo se llama? Tengo 4 estados civiles, 1, 2, 3, 4. Vamos a tomar el muestreo. A ver, vamos a ver si es posible. Por ejemplo, tengo 80. ¿En dónde lo tengo que colocar? De nuevo, voy a copiar esto. Pero fíjense el detalle. Cuando copio esto para hacer otro ejemplo, tengo que tener mucho cuidado que al momento que lo copie en la otra hoja, este, lo copie a la misma altura. ¿Sí? Aquí me volvió a dar los mismos datos, lo cual tiene sentido. Si lo copio a diferente altura, a ver, el problema que ocurrió ahorita es que a la hora que pegué los datos no los pegué a la misma altura, entonces eso te cambia las fórmulas. Y al cambiarte las fórmulas, pues ya no se puede hacer igual, tienes que cambiar tú muchas cosas. Entonces, bueno, okay. Entonces regresamos a esta parte. Tenemos los datos de encuesta de la felicidad y tenemos la felicidad. Entonces, este 8.4 en una escala de 10 lo tengo que colocar, voy a tener 4 estados civiles. El estado civil 1, 2, 3, 4. Ok. Entonces, este 8.4 que tengo aquí, ¿en dónde lo tendría que colocar? ¿En qué? ¿En cuál? En la de 1, ¿verdad? En el grupo 1. En la de 1. O sea, este 8.4 va aquí. Voy a borrarlos todos para que no confundirme. Voy a llenar la tabla de nuevo. Ok, ese 8.4 va ahí. Luego, a ver, está bien. 8.4. Luego, este 8.5 en donde tendría que ir. Voy a hacerlo un poquito más grande. En el 2. En la columna 2. Este 8.5 era, ¿verdad? 8.5 en la columna. Luego, el siguiente 8.3 va en la columna 3.3. Luego, el siguiente 8.2. 8. A ver, No. este 5 no hice un grupo 5, así que lo dejo igual. 8.4 de nuevo va en la columna 1. 8.
Luego, 8.5 va en la columna 2 y este 8.5 va en la columna. Que cuando te pone así Excel estas cosas, lo que tienes que decirle es que son datos generales sin formato. Porque te lo entiende diferente. 8.5. Sí, porque hay que tener cuidado por cómo respeta los datos. Esos dos 8.5 son de aquí, ¿eh? El primero va en la columna 2, el siguiente va en la columna 3. Este 8.2, ¿en qué columna va? La 4. La 4. Ok. Este 8.2 va en la 4. Es el primero que nos encontramos. Luego, este 8.4 va en la 1. Este 8.4 va en la 1. Y luego hay otro 8.4 que va en la 4. Pura gente muy feliz. A ver, nos quedamos aquí. Ok. Este no lo tomo en cuenta. Este 8.4 va en la 3. Este 8.4 va en la 3. Luego, este 8.3 va en la 1. Va en la 1. Luego, este 8.2 va en la 2. 8. Luego, este punto 8.5 va en la 3. 8. Luego, este 8.4 va en la 1. Es curioso, ¿no? Casi todos los 1 son 8.4, según el muestreo. Ok, 8.4. Luego, este 8.3 va en el 2. 8.3 va en el 2. Luego, este 8.2 va en el 3. 8.2 va en el 3. Luego, 8.4 va en el 4. 8.4 lo pusimos al 8. Ok, en el 4, este 5 no lo uso, 8, 5 y 8, 4 van en el 2. Uso 1, uso lo que sea. 8 puntos. Okay. Me falta ya nada más llenar del 4, si es que hay. Y nada más hay uno más, 8, 3, ¿ok? Aquí es interesante porque uno de los equipos no se hizo a ver, vamos a cambiar. Aquí le puse mal, es 8.2. Y es que le puse coma en lugar de punto. Primera parte. Ya no tuve más 8 cuatros, ya no tuve más 4. 4 significa en estado civil. 4 significa unión libre. Significa que somos potosinos, no estamos en unión libre. Ok. O hay pocos en unión libre. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. En lugar de tener 20 muestras, tenemos 19. ¿Vale? Es decir, el último grupo no se completó. Entonces, hay que cambiarle en esta parte
Porque hay que decirle que en lugar de las 20 muestras, hubo 19 muestras. Aquí queda igual porque es 4 grupos menos 1. Luego, hay que modificar esta parte de aquí. En esta la fórmula te dice que se multiplica por 5, se multiplica por 5 porque son 5 elementos. Como aquí no hubo 5, aquí sí lo multiplicas por 4. Aquí le cambias, ¿vale? Cambias para que de hecho hay un cambio en la fórmula, sí es cierto. Esto también. Aquí tenemos esto, tenemos esto y tenemos esto. Y a este le ponemos un 4. ¿Por qué le ponemos un 4 aquí? Le ponemos un 4 porque se supone que todo este último grupo no fueron todas las muestras. No sé si queda clara esta idea. O sea, aquí en la fórmula, si las muestras son de 5, pues le dejas el 5. Pero así como aquí las muestras fueron de 4, pues hay que cambiarle. Ahora, como este elemento no hay, esto hay que borrarle. Y también hay que borrarle porque no fueron todos los elementos. ¿Sí? Entonces, volvemos a hacer la prueba. Ya recuerden, esto tiene que concordar con esto de acá. Es decir, aquí tenemos 5, tenemos 5, tenemos 5 y tenemos 5. Acá tenemos, digo más bien 5, 5 y 4. 5, 5, 5 y 4. Hay que borrarle 1. Se obtiene la prueba. Y nada más lo que me quedó la duda es de que no se hayan movido las cosas con las fórmulas. No. Y eso también se movió bien. Es que, a ver, estos valores me quedó la duda. Ah, ok. Bueno, entonces. Entonces en la hoja 4 es la diferencia de esto. Sí, está bien, están correctos. Ok. De nuevo, podemos analizar los datos. De nuevo son poquitos datos. Se fijan en estos datos, que son diferentes de estos datos, que son diferentes de estos y que son diferentes de estos. O sea, si hay diferencia, si por ejemplo son uno que son los solteros casi todos son 8.4, ¿no? La gran mayoría, de acuerdo a la muestra. En el caso del 4, pues también son 8.4 y 8.2. Pero por ejemplo, los casados varía un poquito más, o sea, son 8.5, como que son más felices, se supone. Y los 3 que son los divorciados, según esta tabla. Ah, no, 3 son los viudos. Los viudos, pues la variación también es muy poquita. Los viudos sí tienen como más variedad entre 8.3, 8.2, 8.2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Recordemos que esto tiene que ver con la muestra. Si las muestras son así, pues obviamente te dice que este grupo 3, por ejemplo, es diferente de este grupo 1. Por muy poquito, pero son diferentes. Los valores sí cambian un poquitito. Aunque nosotros podemos ver que en sus diferencias prácticamente son también mínimas. Entonces, de nuevo, la probabilidad es menor que el valor crítico.
y por lo tanto se dice que sí hay una diferencia en el grado de la felicidad de acuerdo a si eres casado o soltero o aquí recuerden los grados de libertad hay que cambiarlos para que concuerden con esto. Los números de grupos este es el número de grupos -1, esto es el ¿cómo se llama? El número de muestras -1. Aquí hubo una muestra menos que en el ejemplo anterior. Ahora, vamos a ver si es cierto. Les digo, se puede hacer todo el proceso así, o igual, si si hay un posible error. Vamos a verlo. Checo el análisis de la hipótesis, checo el análisis de datos. Recuerden que se puede hacer todo el proceso o se puede buscar Excel ya trae su propio análisis de ANOVA, análisis de la varianza. Esa es la versión en español. Ya recuerden que ANOVA es Analysis of Variance. Ok, entonces le digo que quiero un ANOVA de un factor. El rango de entrada se lo doy aquí. ¿Sí? Esos son los datos que tiene que analizar. Está agrupado por columnas, podría ser por grupos. Y quiero que el análisis me lo presente en una hoja nueva. Me lo hace y podemos ver que es exactamente igual. Que el valor de la probabilidad es menor que el valor crítico, por lo tanto está dentro de los estándares. Y me dice, bueno, pueden ver aquí que estuvo correcto. Esta es la manera automática. La manera automática es esa, o sea, entras a datos, análisis de datos, y le dices que quieres la varianza por esto. Aquí pueden darse cuenta que hay muchas, pero muchas pruebas para analizar datos. Todos estos, que obviamente no están contemplados en el curso. Pero pero es interesante porque, o sea, en lugar de que hagas todo el análisis todo el cambio que hicimos nosotros, si se fijan, este es haciendo todas las operaciones. Estos son los valores 3.28, 0.78. Son exactamente los mismos. Pero lo que te va a importar mucho es esto, o sea, de que digas realmente si el valor es menor que el valor crítico, entonces es cierto, es válido. En caso de que no, pues sería falso, ¿no? Así que dormí muy mal. Voy a checar esa parte porque se supone que lo que tenemos que probar al final de cuentas es nuestro valor de probabilidad. Y porque estoy viendo que igual no lo comparas contra el valor crítico, sino lo comparas contra el valor de F. Bueno, ¿qué es lo que buscamos al final en una prueba nova? En una prueba nova lo que queremos es comparar si el factor de agrupación es importante o no. O sea, que nos da diferentes valores de acuerdo a ese valor de agrupación. Cuando les puse el ejemplo de las materias, que estos son las calificaciones, el valor de agrupación es R1 o 1 o 2 y R2. Ese es el factor de agrupación. Es decir, todas estas calificaciones corresponden al grupo de las que se obtuvieron en regularización 1. Todas estas se obtuvieron en oportunidad, en normal, en primera oportunidad. En el otro caso, aquí viene de la encuesta de la felicidad y aquí te dice que, por ejemplo, estos de aquí, estas calificaciones son de los solteros, estas calificaciones son de los casados, estas son de los viudos y estas son de los que están en unión libre. Entonces, cuando haces la prueba, dependiendo del valor que te dé aquí, tú determinas si ese valor de agrupación realmente genera una diferencia o no genera una diferencia, ¿sí? Entonces,
es lo importante, de que podamos ver si hay una diferencia o no, porque si no hay diferencia, como les decía, si si no hay diferencia en la probabilidad, entonces podemos decir que el factor no es importante. O sea, que prácticamente no hay separación entre una cosa y otra. Ahora al revés, si el factor de que hay diferencias, entonces sí pues, tenemos, por ejemplo, estaba leyendo una investigación en donde dicen que en el ambiente laboral en México importa en el caso de las mujeres, importa la apariencia física. O sea, si la que va a pedir empleo es delgada, o por lo menos cumple los estándares que tiene, tiene una mayor oportunidad de conseguir trabajo que aquella que corresponde a a los estándares recordemos, en México somos muy clasistas y somos fantasistas. Es decir, que, que relacionamos, por ejemplo, el concepto de belleza hasta con el color de la piel. Se supone que los más atractivos de qué color de piel son. Tez clara. ¿Cómo? De tez clara. De tez clara, sí, dice Marisol que ella sí es de tez clara. No, yo no. No es es nada más no sé, yo tengo la impresión, no he hecho la estadística, obviamente, habría que hacer el estudio y la estadística, pero tengo la impresión de que entre más alto tengas el nivel académico, la probabilidad de que tengas cierto tipo, o sea, cierto tipo social e incluso de color de piel y demás, cambia. O sea, si ves a grupos de primaria, sobre todo en escuelas públicas, si tú ves una escuela pública de primaria y tú ves una universidad pública, las personas cambian y sí impacta, ¿eh? Bueno, bueno, mi supuesto muestreo fue una vez que fui a la universidad y estuve de metiche estar viendo, a ver, ¿cómo son los muchachos aquí? Y son de una manera y son de otra. Cambia, ¿eh? Sí, cambia. Pero bueno, como les digo, es una supuesta hipótesis y hasta que no haga un muestreo y un estudio bien hecho, puedo afirmar si mi hipótesis es cierta o es falsa. ¿Ok? Esta unidad, la unidad 1 se trató sobre eso, sobre hipótesis que se plantean y trata de ver si son ciertas o si son falsas. Pregunta, y antes de terminar, ¿quedó claro o no quedó claro? Sí, profe. Oiga, pero entonces si el promedio se acerca al... ¿puede poner la tabla, profe? Sí, claro. ¿Cuál de las tablas? La última que hizo. Esta. La del... sí, Y sí, esto entonces si el promedio es si el promedio también es muy alto, casi igual al valor crítico. y el valor es casi valor crítico. Uf. Te lo analizo, te lo reviso, porque la verdad ya me quedó la duda a mí también, pero no, normalmente Siempre tiene que haber una diferencia menor en el promedio. debería de haber una diferencia menor en el promedio. Ok, ok. Lo que me está quedando la duda, y esto es lo que voy a revisar, es que si lo comparas contra el factor de la distribución F, de la distribución de Fisher, o si lo comparas contra el valor crítico. Esa es mi duda nada más. O sea, está bien obtenido. ¿Por qué está bien obtenido? Porque si lo sacamos en automático, que es aquí, te da los mismos valores. O sea, sí se está obteniendo bien. Lo único que me quedó la duda, y ahora sí que lo voy a repasar, es de que si el factor con el que comparas es contra el valor crítico o lo comparas contra el valor de F, que es el valor de la distribución. Recordemos que las distribuciones son modelos estándar contra los cuales comparas, ¿sí? Entonces, lo que importa aquí es
cómo haces la comparación. Si el valor es menor que, entonces se cumple la hipótesis. Si el valor es mayor que, entonces no se cumple la hipótesis. ¿Sí, Ricardo? Ok, doctor, sí. Entonces, sí, porque lo que queremos ver es que de acuerdo a la muestra y de acuerdo a la distribución, qué tanto es cierta o falsa nuestra hipótesis. Eso es siempre lo que andamos buscando. Que los datos confirmen nuestra hipótesis o rechacen nuestra hipótesis. Y les decía, por eso es el problema de el famoso los otros datos. Si yo tuviera otra muestra aquí en el verde, quizás mi hipótesis sería diferente, pero se supone que por eso tenemos que asegurarnos que nuestro muestreo sea no sesgado. ¿Qué significa un muestreo sesgado? Que no esté completo. Que O sea, falta. que falten datos. No, tampoco. Un muestreo sesgado. A ver, imagínense que yo me voy a ver qué zonas. No sé si han visto el Morro o acá en las zonas de Soledad. Una pregunta. ¿Ustedes creen que esas zonas, por qué partido político votan normalmente? Por el PRD, donde está Gallardo, algo así. Sí, exacto. No sé si se han fijado unos edificios amarillos que tuvieron un tiempo en los colores del PRD. Ok, si tú muestreas allá la opinión que tienen de Gallardo, es una opinión sesgada, ¿sí? ¿Por qué es una opinión sesgada? Porque obviamente tienden hacia, o sea, hay cierto prejuicio. Igual, si yo opino, si yo me voy a San Sebastián, de donde soy originario, el barrio, y pregunto a la gente de política, también está sesgado, porque siempre ha ganado el PAN. Entonces, se dice que las cosas están sesgadas cuando hay cierto prejuicio en cuanto a los datos, ¿ok? Eso significa de que la opinión no es, tiene una tendencia hacia cierto, por ejemplo, ahorita, una pregunta, ¿por qué creen que ganó Trump en las elecciones de hace 4 años? Sí, fue hace 4 años, ¿no? Pero, Sí, porque hay muchos racistas. exacto, hay mucho sesgo, ¿sí? Lo que les decía ahorita, si nos vamos a que hay un sesgo de que, de que porque eres de tez clara, te